¿Cómo están, amigos de Recursos Cristianos para Todos? Estamos en un nuevo video el día de hoy platicando con dos hermanos de Editorial CLIE. Ahorita se van a presentar ellos. Una editorial que tiene recursos extraordinarios. Yo les confieso, no conocía la riqueza que tienen de literatura, pero por la gracia de Dios los he podido conocer algunos de sus libros y los quise invitar para platicar con ellos, porque considero que hay muchas personas que no conocen la riqueza que hay en cada editorial que Dios ha permitido que exista a lo largo del tiempo. Así que sin más preámbulo, lo recibo con mucho gusto al hermano Eliseo Vila, a la hermana Ana Romero, ya desde España. Estuvieron aquí en México, ¿verdad? Un tiempo. 5 meses. Sí. Nos agarró la pandemia en México. Ok, ¿y qué tal? ¿Cómo se sienten ahora ya en España? Bien, bien, muy bien. Ya es bueno regresar a casa, aunque México nos trató muy bien. Qué bueno, qué bueno. Pues miren, antes que nada conocerlos a ustedes, quiénes son. Yo tuve el gusto de conocerlos, pero la gente que nos ve no los conoce tal vez. Entonces, si se presentan y nos platican quiénes son y qué hacen en Editorial CLIE. Y bueno, también aprovechando tal vez la pregunta es que compartan un poco la historia de la editorial, ¿sí? Cómo surge, ¿sí? Entonces, adelante, por favor, es su tiempo y gracias por permitírnoslo. Bueno, pues mi nombre es Eliseo Vila. No les voy a hablar de mi currículum, como dice, porque yo siempre cuando doy conferencias, a veces la gente tiene costumbre de leer un largo currículum y dice doctor en esto, doctor en lo otro. Yo cuando subo al estrado les digo, miren ustedes, uno que tenía mucho más títulos que yo, cuando escribía sus cartas, solamente ponía Pablo, siervo de Jesucristo. Por lo tanto, olvídense de todo currículum. Eso es lo que soy yo, siervo de Jesucristo. Todo lo demás, todos los demás títulos están de más. Soy hijo de un conocido pastor y escritor español, Samuel Vila, autor muy conocido porque escribió 52 libros, pero quizás uno de los más conocidos es el Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado, un libro que usted antes me ha mencionado en Así es. conversación privada, y él fundó en España una editorial que prácticamente va a cumplir los 100 años. La fundó en el 1924. Yo actualmente soy el presidente desde que el Señor llamó a mi padre a su presencia, y estoy aquí con mi hija Ana, que es mi brazo derecho en muchas cosas, especialmente en lo que es la obra magna, o nuestro proyecto de poner en español la obra magna del gran predicador Carlos Spurgeon, que después hablaremos de ella. Pero usted me ha pedido que le hable un poco de CLIE y le voy a hablar de CLIE. Mi padre era un joven de una familia española en la noreste de España, en la zona de Barcelona, una familia de recursos económicos. Ya venía de padres y abuelos evangélicos y decidió pues dedicar su vida al Señor. Pero en España en aquella época no había seminarios, época del rey Alfonso XIII, principios del siglo XX. Entonces, como la familia tenía recursos, tuvo el privilegio de poder ir a Inglaterra a estudiar en el famoso colegio que había fundado el gran predicador Carlos Spurgeon para predicadores, el Colegio de Predicadores de Spurgeon. Él habría aprendido un poco de inglés aquí en España, pero se fue a Inglaterra y allí encontró la maravilla, como me decía usted antes, de la literatura cristiana, los grandes recursos que tenemos. Spurgeon tenía 12.000 libros en su biblioteca particular, y en el colegio de Spurgeon había otros 12.000 más, pero mi padre se encontró con un problema. Todos estaban en inglés, y estudiar teología en inglés pues es complicadillo. Entonces estuvo sufriendo, batallando con la lengua, y cuando regresó a España dijo: yo, aparte de dedicar mi ministerio a la predicación, a la fundación de iglesias, fundó 52 iglesias en España en una época de persecución porque había dictadura en España. Dijo: yo voy a fundar
una editorial para que los pastores y líderes cristianos en el futuro puedan disponer en su propia lengua, en castellano, en español, de la misma riqueza de los libros que los pastores tienen en inglés. Y así fundó la editorial CLIE, que, a diferencia de algunas otras editoriales, no es un negocio, no es una propiedad particular. Yo no soy el propietario de CLIE, ni mi hija tampoco. Mi padre la fundó como una entidad religiosa. Es un patronato que dedica todos sus beneficios a poder hacer más recursos y más libros para la formación de los creyentes en español. Fundó la editorial, estableció en España una imprenta tremenda para la producción de libros y CLIE ha llegado a tener 2.500 títulos en español para la formación de pastores. Si alguno quiere saber exactamente qué es lo que CLIE tiene, yo les invito a ir a nuestra página en internet, que es www, las 3 W de siempre, clie.es, y allí podrán ver toda la riqueza de libros para formación de pastores que CLIE tiene, con todas las explicaciones de los libros. Podrán leer el primer capítulo de muchos de los libros. Allí tienen toda la información y en eso estamos trabajando. Y en CLIE, CLIE se rige por una junta, a mi padre ya lo estableció así, en la cual están representados los principales líderes o representantes de las principales denominaciones evangélicas establecidas en España. Ahí están las Asambleas de Dios, ahí están los bautistas, presbiterianos, ahí están otras pentecostales, está la Iglesia Episcopal, están los luteranos, ahí están todas las denominaciones evangélicas establecidas en España. Y me digo yo como presidente que a veces esto es difícil, porque usted sabe que hay distintas tendencias, distintos puntos de vista, pero en CLIE estamos para servir a todas las denominaciones sin distinción, siempre y cuando la naturaleza de los libros sea sana y de pura teología evangélica. Y en esto venimos trabajando 94 años, ya vamos a cumplir casi los 100 años. Y podemos decir que estamos prácticamente dedicados al libro académico, a la formación pastoral. Usted me decía antes, ¿CLIE no tiene libros para niños? CLIE tiene muy pocos libros, prácticamente ninguno para la familia. CLIE tiene libros de exégesis, CLIE tiene libros de teología, CLIE tiene diccionarios bíblicos, tiene herramientas para que el pastor pueda hacer bien su trabajo y entender mejor la palabra de Dios. Excelente. Hermana, hermana Ana, ¿verdad? ¿Por qué se llama Editorial CLIE? CLIE son unas siglas, es Comité de Literatura para Iglesias Evangélicas. Son unas siglas que en su momento se decidieron así también porque el acrónimo era de fácil pronunciación. Sin embargo, yo añadiría que CLIE no solamente edita única y exclusivamente para pastores, sino para cualquier cristiano cuya intención sea comprender un poco mejor la Biblia y formarse. Es el deber de todo cristiano entender el texto bíblico. Y el texto bíblico muchas veces presenta dificultades. En primer lugar, porque no estamos leyendo en el idioma original, son traducciones y tenemos que ser conscientes de cómo ha llegado este texto a nosotros y de qué manera se ha transmitido y cuáles son las formas editoriales y luego pues también de estas traducciones, qué pequeños fallos o diferencias de interpretación puede haber entre una versión y otra. Y además de eso, si leemos la Biblia y queremos entenderla, tenemos que entender que hace muchos años que se escribió y no se escribió en un periodo corto de tiempo. Desde que se escribió el primer libro que se escribió de la Biblia hasta el último libro del Nuevo Testamento pasaron centenares de años y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces hay que tener una mesa
que tenga como varias patas para entenderlo desde la perspectiva histórica, desde la perspectiva contextual, entender la lingüística, y para eso hay niveles. Entonces no todos tenemos el mismo nivel académico, no todos hemos estudiado carreras universitarias o no todos hemos estudiado teología, y está bien, pero en medida de lo posible es nuestra responsabilidad hacer el máximo esfuerzo a nuestra mano para comprender un poco mejor lo que nos dice la Biblia. Y CLIE tiene materiales para todo cristiano, no solamente para las personas que están como líderes y pastores y que ya se presupone que tienen una cierta formación, sino también para los cristianos que nunca se han planteado estas cuestiones y quieren empezar a entender un poquito pues el contexto histórico del Israel del tiempos de David, por ejemplo. Muy bien. Es como un puente, hermana. Sí, entre el mundo académico y el cristiano. Exactamente. ¿Y qué tipo de recursos tiene CLIE? Si nos puede mencionar de los principales que hay. Le voy a mencionar algunos, pero antes le voy a hablar precisamente de uno en particular que no tengo aquí, pero ustedes lo pueden ver en la web, claro que sí. Que es el comentario, para que vean la naturaleza de las obras que CLIE, o sea, que el comentario al texto hebreo del Antiguo Testamento de dos autores alemanes, Kay y Delitzsch. Este es un comentario exhaustivo, palabra por palabra, al texto hebreo del Antiguo Testamento, porque entender el hebreo del Antiguo Testamento es muy complicado, y dos autores alemanes a finales del siglo XVIII, fíjese usted, a finales hicieron un trabajo al que dedicaron toda su vida, que fue un comentario exhaustivo en 10 tomos a todo, palabra por palabra, a todo el texto hebreo del Antiguo Testamento. Y para que vea la naturaleza de la obra, solo le diré que el profesor de Sagrada Escritura en la máxima institución católica, fíjese lo que le voy a decir, en Roma, decía a sus estudiantes: miren ustedes, para la exégesis del Antiguo Testamento no busquen otra cosa. El comentario que hicieron los alemanes, Kay y Delitzsch, son protestantes, ya se lo digo, son conservadores, son conservadores. El comentario tiene 150 años, pero les digo que no ha sido superado, no existe nada mejor, ni posiblemente no va a existir, porque nadie va a dedicar su vida al trabajo que hicieron estos dos hombres. Para la exégesis del hebreo del Antiguo Testamento, eso es lo mejor que tenemos. Y esto me decía un católico en el Instituto Pontificio de Roma. Fíjese usted el nivel de esta obra. Pero claro, poner esta obra al español, la traducción, es un coste tremendo. Son miles de horas de trabajo. Y además por especialistas, no todo el mundo puede traducir este tipo de obras. De momento llevamos parte del Antiguo Testamento y las obras de los profetas, que podrán ver ustedes en la web, y CLIE lleva invertidos en la traducción de esta obra más de $200.000. Esto, como usted, le explico esto, porque como usted comprenderá, esto no es rentable. Jamás se va a recuperar, por los pastores que van a comprar esta obra no se va a recuperar el coste. Es imposible. Pero entendemos que los pastores en español necesitan esta obra para entender el libro de Ezequiel, el libro de Daniel. ¿Cómo podemos entender el capítulo primero de Ezequiel si no vamos a examinar palabra por palabra el sentido de cada palabra? Es complicadísimo el primer capítulo de Ezequiel, el sentido de cada palabra en el texto hebreo. Esto es lo que hacen estos hombres y no existe nada mejor. ¿Por qué puede CLIE hacer esto? Por lo que me decía antes. Porque es una misión. Porque CLIE no es un negocio. CLIE no reparte beneficios. CLIE todos los beneficios que tenga los reinvierte en hacer esta obra. Por esto CLIE puede hacer este tipo de obras, o puede hacer la patrística y otras obras, o el comentario de Pérez Millos, comentarios que para un solo libro del Nuevo Testamento hay 800, 900, 1000 páginas de comentario, este tipo de libros que otras editoriales no
no digo que no pueden hacer, pero no tienen interés en hacer porque para ellos no es rentable, es otro modelo de negocio. O tienen otra prioridad. O tienen otras prioridades. Sí, exacto. Hay editoriales que atienden más quizá a la vida familiar. Claro. Y que atienden más. Y está bien. O hay editoriales que se Claro. dedican sobre todo a los nuevos cristianos, a los nuevos creyentes, a la orientación de esos primeros pasos en el cristianismo. Sin embargo, el viaje del cristiano no se debe limitar a entrar. Una vez dentro, un cristiano tiene que crecer y comprender y entender. Y yo creo que Editorial CLIE se focaliza más en esa etapa del cristiano, en la madurez del cristiano, que sabe lo que cree, pero que quiere profundizar. Yo siempre he pensado que, mire, dentro del mundo de las editoriales cristianas, si todos queremos hacer todo, nadie va a hacer nada bien. Cada uno debe tener su nicho y cada uno debe especializarse en su área. CLIE se ha especializado en el libro académico para pastores y para seminarios. Y en eso estamos. Obras como el interlineal del Nuevo Testamento, el interlineal académico del griego español. Aquí tenemos, aquí lo puede ver usted, aquí tenemos pues el texto griego del Nuevo Testamento, la traducción literal palabra por palabra, y debajo tenemos pues todas las explicaciones técnicas de cada palabra. Son obras para poder entender mejor la palabra de Dios. Son obras complicadas, difíciles, pero para eso estamos y para eso está CLIE. ¿Qué otro tipo de recursos hay, hermana, disponibles? Pues nos hablaba antes de la patrística. Tenemos hay editoriales que se dedican única y exclusivamente a editar patrística, y este no es nuestro caso. Sin embargo, Hermana, perdón que la interrumpa. Explíquenos qué es el término patrístico. Yo sí lo entiendo. la patrística es... Todos los padres de la Iglesia son un conjunto de señores que vivieron entre los siglos segundo y tercero hasta el octavo, más o menos. Después de los apóstoles. Exacto. Algunos estuvieron en contacto con los apóstoles. Exacto. La patrística son los padres de la Iglesia. Son aquellas personas que sentaron las bases no solamente de lo que se predica, sino también del canon neotestamentario. El canon del Nuevo Testamento, qué libros entran y qué libros no entran en el Nuevo Testamento, eso lo establecieron los padres de la Iglesia. Y son unas personas que establecieron qué es herejía tanto de fuera como de dentro. Es decir, ellos inventaron la apologética, la defensa de la fe. Ellos fueron los primeros en, primero, defenderse de los ataques que desde fuera les llegaban y los acusaban de secta, los acusaban de secta del judaísmo, porque no se entendía bien esto de Cristo, ¿no? Entonces, desde fuera se tenían que defender de lo que los demás los acusaban, pero también desde dentro tenían que perfilar esas herejías que ya en el cristianismo primitivo empezaban a florecer y empezaban a hacer interpretaciones nocivas del Testamento y de las enseñanzas de los apóstoles. Entonces, estas personas son las que tuvieron que establecer las bases de todo lo que hoy día conocemos como cristianismo. Durante mucho tiempo, obviamente, la Iglesia Católica los tiene como santos, pero no por ello no dejan de ser cristianos puros, porque fueron antes de que se fundara la Iglesia Católica, existieron los padres de la Iglesia. Y Entre ellos, hermana, ¿quiénes se encuentran? Porque vi que me puso ahí un libro. Es de Agustín de Hipona. Este es de los últimos. Este es de los últimos. Sin embargo, su obra escrita es tan extensa que tenemos 3 volúmenes enteros dedicados solamente a los escritos de Agustín de Hipona, porque fue una de las personas más relevantes y sobre todo cuyos escritos mejor conservamos. Pero como decía mi padre, tenemos escritos de Irineo de Lyon, de algunos padres de la Iglesia que estuvieron en contacto directo con los apóstoles, y luego una segunda generación de padres de la Iglesia, que son los que llamamos a padres apologistas, como Agustín de Hipona, como Juan Crisóstomo, como hay varios, Tertuliano, tenemos varios. Entonces es una... Que de ahí viene la palabra tertulia. Sí, porque Tertuliano hablaba mucho, se crió en el norte de África. Se crió en el norte de África y era una persona que tuvo el privilegio de poder estudiar en esa época y tenía una muy buena formación, y cuando se convirtió al cristianismo aplicó toda esa formación a la defensa de la fe. Lo que tiene de interesante esta colección de patrística es que, así como en otras editoriales, ya digo, especializadas en patrística, van a exactamente qué es lo que dice el texto y van directamente, se da por sentado que el lector ya sabe qué está buscando y qué está leyendo,
En estos lo que tenemos es, en primer lugar, una muy extensa introducción explicando para cualquier cristiano quién era esa persona, dónde vivió, qué problemas tuvo, a qué se enfrentó, por qué tenía esas posiciones, qué hizo. Es decir, no se da por sentado que uno sabe quién es la persona, sino que se explica. Pero además, una de las innovaciones que tiene este texto es que en el margen, al lado, hay un pequeño resumen de cada página. Entonces uno va leyendo y puede leer directamente solamente el resumen para saber si esa parte le interesa leer el texto completo o no, pero se hace una idea general, específica, de qué habla este libro. Entonces es una colección que va dirigida a cualquier neófito, a cualquier persona que empiece a saber de dónde viene la Iglesia y cuál es nuestra historia. Es importante saber cuál es para poder defenderla y para poder entender quiénes somos y para no regalarle a la Iglesia católica una herencia que también es nuestra. Claro, a mí me duele mucho cuando a veces oigo decir a algunos hermanos con más santa ignorancia que otra cosa, decir, no, es que eso de los padres de la Iglesia, eso es un patrimonio de la Iglesia Católica. ¿Cómo patrimonio de la Iglesia? Eso es nuestro y muy nuestro. Estos son los que estuvieron en contacto directo con los apóstoles. Estos son los que dijeron qué libros del Nuevo Testamento eran canónicos, inspirados, y qué libros eran apócrifos, porque había libros por todas partes. Entonces les digo, hermanos, ¿quién creen ustedes que la Biblia que están leyendo, la Reina Valera 1960, quién creen ustedes que decidió qué libros tiene y cuáles no tiene? ¿Casidoro de Reina o Cipriano de Valera? No, lo decidieron Atanasio, Ireneo, lo decidieron los padres de la Iglesia, que fueron los que estuvieron en contacto directo con los apóstoles entre el siglo II y el siglo V. ¿Cómo vamos a regalar a esto a la Iglesia Católica? Y mire, le digo, yo a veces, y lo quería decir luego a hablar del Tesoro de David, pero me digo que a veces leer a Agustín es una delicia. La idea que Agustín tenía tan clara sobre lo que son la fe y las obras, y que la salvación es gratuita. A veces dice Agustín, de gracia sois salvos, dice el apóstol. Y dice Agustín, porque si fuera por obras, no sería gracia, sería recompensa. No, la salvación, dice Agustín literalmente, tú no has aportado nada a la salvación. Y eso, yo recuerdo que en mi época, en persecución en España, mi padre luchaba mucho con la Iglesia Católica, que nos acusaban de ser una secta, y decían, no, ustedes son una secta porque ustedes se han abandonado la tradición de la Iglesia, ustedes no siguen la tradición de los santos padres. ¿Sabe qué hacía mi padre? Se iba al Tesoro de David de Spurgeon. Ahora ves ahora mi hija al Tesoro de David, se iba, buscaba el Salmo 145, cuando el salmista dice a los que proclaman su propia justicia, y leía el comentario de Agustín que decía esto, no por obras para que nadie se gloríe. Y les decía mi padre, ustedes dicen que nosotros hemos abandonado la tradición de los santos padres. No, miren ustedes lo que dice Agustín y lo que dice Policarpo y lo que dice, ¿no será que los que se han apartado de los santos padres son ustedes? No será yo. Ay. Muy bien, hermana, ¿y qué otros recursos? ¿Diccionarios? ¿Quiere mencionarme algún otro? No sé si por ahí Tenemos diccionarios y ahora mostraremos un par, pero ya que hemos abierto la puerta del tesoro, El tesoro. podemos hablar de los comentarios. Tenemos comentarios bíblicos también, comentarios exegéticos, como hemos visto el de Pérez Millos, pero también comentarios para la lectura de la Biblia normales. Es decir, por ejemplo, el más famoso que tenemos es el de Matthew Henry, que mucha gente lo conoce, es uno de los que más se conocen en nuestro ámbito. Pero nosotros en los últimos 12 años hemos estado traduciendo y trabajando el comentario a los Salmos de Carlos Spurgeon, que es el Tesoro de David. Este es el primer volumen de 3. El segundo sale este mes que entra, en septiembre. El 29 de septiembre. El 29 de septiembre sale el segundo volumen y tenemos que empezar con el tercero. Esperamos poder sacarlo en un par o 3 más de años. Este comentario es muy especial, entre otras cosas porque comenta la Biblia de forma distinta, comenta todo el texto bíblico pero a través del libro de los Salmos. Entonces es un comentario primero especial por eso, pero para mí creo que lo más especial que tiene el tesoro es que lo escribió Spurgeon,
pero no lo escribió Spurgeon. Lo que hizo Spurgeon fue escribir y compilar. Él leía mucho. Como no fue al seminario, se dedicó a leer todo lo que tenía a mano para poder prepararse bien, y por eso hizo una biblioteca tan extensa de más de 12.000 volúmenes. Pero se calcula que él leía una media de 6 libros a la semana. Entonces Spurgeon lo que hacía cuando iba a predicar era leer todo lo que podía sobre lo que habían dicho otros sobre ese texto antes que él. Y él así empezó a predicar sobre los salmos y se dio cuenta de que era de tanta bendición todo lo que estaba leyendo de otras personas, y pensó: qué lástima que no todos los cristianos tienen a mano este recurso y pueden leer pues lo que ha hecho Agustín de Hipona, lo que ha dicho Martín Lutero, lo que ha dicho pues Savonarola, desde los padres de la Iglesia hasta su época, hasta el siglo XIX. Entonces lo que hizo fue empezar a publicarlo en una revista, y tuvo tanto éxito que todos los cristianos que leían eso les resultaba de bendición, que se empezó a publicar por volúmenes, y finalmente fue una de las obras más extensas de comentarios de la Biblia en inglés. Pero nadie se había atrevido a traducirlo, porque no es lo mismo traducir el inglés de una persona a traducir desde Agustín de Hipona, la Edad Media, la Reforma, los prerreformadores, la Reforma, de todas las denominaciones, porque además él no se limitaba a su pensamiento, él transcribía a personas que igual no pensaban como él, pero de las que se podía aprender cosas. Entonces, como esa obra era tan extensa, nadie había tenido la oportunidad de traducirla al español completa, hasta que mi papá se jubiló de la dirección ejecutiva de la editorial y empezó este trabajo, al cual yo me añadí un poco más tarde como correctora y como unificadora del texto. Es un comentario a través de los tiempos, por los más grandes predicadores de la historia de todo el cristianismo, a toda la Biblia a través de los Salmos, que son un libro muy particular porque nos hablan directamente al alma, es como nuestra relación directa con Dios. No podemos identificarnos con las palabras de David a pesar de no haber cometido el mismo pecado o de no tener la misma lengua para alabar a Dios. Podemos usar sus palabras y podemos identificarnos con la experiencia de David. Entonces, el Tesoro pues es una obra muy extensa, pero es útil tanto para aquellos que están estudiando la Biblia como para aquellos que quieren saber un poquito más de la historia de la Iglesia y de la historia de quiénes somos y cómo hemos llegado hasta aquí, como para aquellos predicadores que necesitan herramientas para ver cómo otras personas han enfocado ese texto y de qué manera lo pueden enfocar ellos mismos. Así que bueno, es una obra larga. Yo tengo el primer tomo. Qué bueno, ¿y qué le parece? Tengo el primer tomo, ya lo comencé a leer. Es un libro amplio, es un libro muy amplio. La verdad es que si no tiene uno la costumbre de leer, nada más de verlo, Te asusta, pero yo lo que quiero decir siempre es que a la que uno lo abre y empieza a leer y le resulta cómodo de leer, tendemos a infravalorarnos muchas veces. Claro, sí. Sí, y yo creo que nos falta dejarnos atrapar por los libros. O sea, y es una experiencia muy bonita. Yo le decía al hermano Eliseo que en México, en particular, ustedes saben que muy poca gente lee. Pero yo creo que no lee porque no saben qué leer. Y en general, no nos identificamos por la lectura. Entonces, pero cuando una persona comienza a ser atrapada por los libros, es increíble, porque ya no lo suelta, ¿sí? Entonces, yo le digo a nuestros amigos que nos ven que se dejen atrapar por el Tesoro de David, y es algo bien interesante, porque fíjense lo que comentó la hermana Ana. Es un libro en el cual puedes comprender toda la Biblia. Eso a mí me llama mucho la atención, porque nunca lo había pensado de esa manera. Si yo quisiera conocer toda la Biblia, pues leo toda la Biblia, ¿no? Pero es un libro que nos refiere a toda la Biblia, ¿no? Mire, yo le voy a decir una cosa. Si usted hay detrás lo importante del Tesoro de David, porque el Tesoro de David no es un libro para leerlo de tapa a tapa. No es una novela, es un libro, es una herramienta de consulta. Y le voy a hacer una pregunta. Si usted tuviera que hacer un sermón y predicar sobre Hechos 17-27, cuando el apóstol dice en el Areópago de Atenas a los filósofos: porque en él vivimos y nos movemos y somos, porque de una sangre hice todos milagros. ¿Usted recurriría al Tesoro de David, que es un comentario a los Salmos? Bueno, usted por lo que ya me dijo, sí. ¿Cómo? O sea,
por lo que ya me digo que... Sí, por lo que usted ya sabe, sí, pero no, normalmente diría, no, esto es un comentario a los salmos. Pues mire, en el Tesoro de David hay más material, más comentario a Hechos 17-27 que en ningún otro comentario que usted pueda encontrar. En los índices hay 20.000 enlaces, y esta es la riqueza del Tesoro de David, y esta edición del Tesoro de David, hay 20.000 enlaces entre versículos de los Salmos y otros versículos de la Biblia. De modo que cuando usted quiere predicar sobre cualquier versículo de la Biblia, el Tesoro de David le proporciona el enlace de este versículo con el Salmo cuya idea enlaza con este versículo. Y además le proporciona los comentarios de los más grandes comentaristas, empezando por Spurgeon y bajando hasta los padres de la Iglesia, hasta Agustín y Juan Crisóstomo. Entonces, claro, esto no es un libro normal y corriente. Esto es una biblioteca entera, porque por eso digo que eso no puede faltar en la biblioteca de ningún pastor. Porque después de la Biblia el Tesoro de David es clave. Porque yo le diría a un pastor, si solo puede comprar un libro, compre el Tesoro de David. Porque aquí tiene, no un libro, aquí tiene toda la biblioteca entera. A partir de aquí compre todos los libros que pueda. Pero ahí tiene toda la biblioteca entera. Pero a mí me gustaría añadir que el Tesoro de David no fue concebido como tal, lo hemos convertido en una herramienta de estudio para los pastores y en una herramienta para los predicadores, pero en realidad el Tesoro de David nació y sigue siendo una lectura devocional. Es decir, no está, son los escritos y las predicaciones escogidas de los mejores predicadores de la historia. Y yo nunca me cansaré de decir que uno cuando predica lo hace para que la gente lo entienda. Uno cuando predica no necesita que la gente tenga constantemente abierto un diccionario, un mapa y 2 o 3 comentarios para entender lo que el predicador está diciendo. Todo lo contrario. Uno cuando predica lo hace para que la gente lo entienda. Y esto son predicaciones. Por tanto, está escrito para que todo cristiano que sepa leer lo pueda comprender y lo pueda disfrutar. Luego, a pie de página, tenemos con notas que profundizan, que te explican sobre la exégesis, que te hablan de cómo se decía en hebreo, cómo se tradujo, por qué se interpretó de una manera, de otra. Pero eso está a pie de página para todo aquel que quiera profundizar. Pero para el lector medio, para cualquier cristiano que quiera entender un poquito mejor la Biblia, es una lectura amena. Y ese ha sido mi trabajo, hacer que la lectura sea como si a uno le predicaran en el español hoy. No tener que hacer el esfuerzo de estar traduciendo o estar intentando comprender la estructura del inglés o de cualquiera de los idiomas originales en las que se escribieron estas predicaciones. Lo más importante del Tesoro, bajo mi punto de vista y sin querer quitar el hecho de que sea una herramienta muy buena para los pastores... Bueno, yo amo a los pastores. No, pero es una herramienta para los pastores imprescindible, pero es un libro que nació como devocional. Sí, no, es cierto. Y que la devoción es su principal objetivo. Es una lectura amena, sencilla, que nos hace entender la Biblia desde otras perspectivas. Creo que ya nos fuimos del tiempo. Sí, pero bueno, solamente vamos a hablar un poquito de diccionarios, que es lo que antes nos han preguntado específicamente por ello. Bueno, diccionarios hay muchos y hay muchos tipos. Los diccionarios bíblicos en CLIE a día de hoy hay 4 diccionarios bíblicos. En primer lugar, uno que mucha gente conoce, que es el de Vila Squine, que es el nuevo diccionario de la Biblia, que mucha gente lo tiene en casa. Es el primero que salió en los años 80. Y luego, sobre el año 95 aproximadamente, se encargó un diccionario en español el resultado fue el Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia, que es uno grande, de color negro, que tiene un contenido altamente académico. Ese diccionario sí es así como el Tesoro de David es para cualquier cristiano, ese diccionario no es para cualquier cristiano porque tiene una información muy especializada. Más de 100 colaboradores de habla directamente hispana, no hay ninguna traducción en el diccionario. Son especialistas de distintas denominaciones, incluso de distintas doctrinas, que hablan
específicamente de aquello que es su especialidad y han escrito un artículo concreto de ello. ¿Quién nos habla de los manuscritos del Qumrán? Pues el director del Museo de la Biblia en Israel, que tiene, que tiene el Museo de la Biblia. Los mejores. Exacto. Entonces, ese diccionario tiene una tendencia claramente académica. Antes de que saliera ese diccionario se hizo uno manual para los estudiantes, lo hizo Alfonso Ropero, que es quien compiló todo este diccionario y quien coordinó esta edición. Y justo después vimos que era un diccionario muy bueno, que tenía muchísimo potencial, pero que no era para todo el mundo, porque es un diccionario pues así de gordo y de letra muy pequeñita y ni un solo dibujo. Entonces no todo el mundo tiene esa predisposición ni tampoco esa habilidad, ¿no? Y lo que hicimos fue el diccionario bíblico ilustrado. Este es una belleza. Enciclopédico bíblico ilustrado. Este diccionario, además de atender a todas las palabras que hay dentro de la Biblia, por eso es un diccionario bíblico, es enciclopédico porque también atiende a palabras que están relacionadas con el cristianismo. Por ejemplo, patrística. Es una palabra que no sale en la Biblia, pero que está relacionada con qué es el Evangelio y qué es el cristianismo. Entonces tenemos algunas entradas, además de las que son puramente bíblicas, que nos ayudan a entender el contexto y la interpretación del texto a lo largo de la historia. Este diccionario, una de las novedades más grandes que tiene son los esquemas. Hay unos esquemas que son únicos y hechos para este diccionario que nos ayudan a entender, por ejemplo, el calendario. Cuando estamos leyendo el Antiguo Testamento y nos dan fechas, sabemos que el calendario hebreo pues era lunar, no tenía 365 días y no coincide con el que utilizamos nosotros a día de hoy, que se llama gregoriano. ¿Qué se hizo? Pues se hizo un gráfico del calendario y se hizo un gráfico redondo con las coincidencias mensuales, lunares con nuestro calendario para entender un poco mejor cuando se habla de las épocas en la Biblia y de cuando los años que pasaban, pues para entender un poco mejor cómo se corresponde eso a nuestro calendario de 12 meses que usamos a día de hoy. Ese es un ejemplo, pero hay muchísimos. Hay gráficos, hay líneas genealógicas, hay que nos ayudan de forma visual en esta generación que tenemos ahora de tantos jóvenes que no se despegan del teléfono o del celular. Es mucho más fácil para la generación de Instagram entender algunos conceptos si se presentan de forma visual. Y eso es lo que hace este diccionario. Sin embargo, este diccionario, la base de este diccionario es el enciclopédico, es el grande, es el negro. La base de este diccionario son los mejores especialistas de habla hispana de todos los ámbitos que podemos encontrar en cada uno de los artículos. No está completo, no es el otro es académico y tiene más artículos y más extensos, más entradas y más extensas, pero es un resumen y una selección de esas entradas combinado con una serie de gráficos y de imágenes que nos ayudan a comprender el contenido del otro diccionario, del diccionario académico. Esto sería el diccionario bíblico. Y luego tenemos otros diccionarios que nos ayudan a comprender otras cuestiones. Hay diccionarios teológicos, hay diccionarios para la comprensión del texto, por ejemplo, diccionarios de lengua, de símbolos. De símbolos. Hay diccionarios de todo tipo. Y uno de los hay diccionarios, mucha riqueza de diccionarios bíblicos. Sí. Diccionarios especializados. Bíblicos son un tipo y estos serían de otras especialidad. Y este, por ejemplo, es un diccionario para los pastores. Este, de nuevo, está enfocado para la predicación y los líderes. Es un diccionario de anécdotas e ilustraciones. Y lo que hace es ayudar para predicar, ilustrar sermones, a explicar, no a comprender el texto bíblico, sino a explicarlo, que son dos facetas distintas. Por muy bien que uno comprenda el texto bíblico, uno lo puede saber muy bien y entenderlo muy bien, pero no quiere decir que tenga las herramientas para explicarlo igual de bien. Hermana, ¿y ese diccionario en función a qué está? ¿A temas de la Biblia, a versículos o cómo está? Temas. Este diccionario no es un diccionario alfabético, como pueden ser otros diccionarios. Este diccionario es un diccionario que va por temas. Es decir, en el índice, no sé si se puede ver o no. Empieza por Dios. Pero denos un ejemplo sencillo ahí, un ejemplo y... Por ejemplo, empieza, los capítulos son Dios, Cristo, Espíritu Santo, el pecado, vicios peligrosos, y luego dentro de cada uno de estos temas está puesto según la necesidad de lo que uno vaya a explicar. Por ejemplo, Cristo, su nacimiento virginal, Navidad, su sacrificio redentor, su obra sustitutoria, su compañerismo,
Cristo como único y suficiente mediador, como único modelo. Entonces uno va a ver dentro del índice cuál es la necesidad que tiene y va... Perdóneme que le interrumpa. Y una ilustración de lo que usted me dijo. O sea, ya vi el índice y ya dije, quiero hablar de este tema. Esto que voy a predicar coincide con esto. Pues, por ejemplo, aquí lo que hacemos es poner, aquí, este diccionario lo editó mi abuelo y luego lo actualizó mi papá. Y lo que hace este diccionario es proporcionar herramientas para que el pastor o la persona que vaya a predicar entienda y pueda explicar, sobre todo, mejor ilustrar, anécdotas e ilustraciones, sobre lo que está predicando. Por ejemplo, en el capítulo de la hipocresía hay un pequeño extracto que habla, que se titula Dando cuerda al reloj. Tenemos en el dormitorio un reloj cuya cuerda lo mantiene en movimiento durante 8 días. Es un reloj antiguo y ruidoso. A muchas personas su tic-tac les resulta molesto y les impediría conciliar el sueño. Pero nosotros nos hemos acostumbrado a su sonido y no lo oímos. Y además es un efecto casi contrario porque nos ayuda a conciliar el sueño. Una noche, al ponerme en la cama y cerrar los ojos, me pareció que el tic-tac del reloj no era el acostumbrado. Era más lento y parecía decir: se me está acabando la cuerda y no podré seguir por mucho rato. Su sonido era cada vez más débil y pronto se hubiera detenido por completo, de no ser porque abrí la luz de inmediato y le di cuerda. Hecho esto, de nuevo escuché su tic-tac vigoroso y acompasado y pude conciliar el sueño. Entonces una voz interior me habló en lo más profundo del corazón diciéndome: ¿has visto lo que le ha pasado al reloj? No descuides la oración y la lectura de la Biblia. ¡Wow! De que no se le acabe la cuerda a tu reloj espiritual. Es como esta, 5.000. Entonces, son herramientas que Pero ayudan. para la predicación, Spurgeon decía que las ilustraciones son las ventanas de un sermón. Y esto no lo inventó Spurgeon, esto lo inventó nuestro Señor Jesucristo, pues, que predicaba a través de parábolas para que la gente entendiera el mensaje que les quería dar. Hablamos de las Biblias. Yo quisiera seguir platicando con ustedes. La verdad es que yo creo que no da el tiempo con ustedes, sinceramente, no da el tiempo. O sea, no, está complicado. Pero miren, vamos a terminar la entrevista diciéndonos, yo tengo una pregunta para usted al final, quien la quiera contestar, diciéndonos cuáles son las novedades, así lo que la gente va a encontrar en esos próximos meses, de aquí a diciembre, por ejemplo. De aquí a diciembre, el segundo volumen del Tesoro. 29 de septiembre sale. 29 de septiembre. Esa es la novedad del año, realmente. La novedad del año pasado fue la Biblia de Estudio Matthew Henry, que como saben ustedes, CLIE nunca había sacado una Biblia de estudio. Es la primera Biblia de estudio que ha sacado esta editorial, y lo que pretende esta Biblia es, como he dicho antes, hay varias patas para tener un estudio, ¿no? Uno tiene que tener, pues, la interpretación a través de los tiempos, tiene que entender el contexto histórico, tiene que entender un poco la filología que se decía en hebreo, cómo se tradujo, qué decía el griego, cómo se ha traducido, cómo ha llegado al español. Para hacer un buen estudio bíblico hay que sustentarlo con distintas patas para la mesa del estudio. Y esta Biblia ofrece precisamente eso. Usted me hablaba antes de... Antes yo me hablaba de Keividevich, del comentario al texto hebreo. La esencia está aquí. Usted me hablaba de A.T. Robertson, que lo estudió en el seminario. La esencia está aquí. Es decir, se llama Matthew Henry, pero realmente colaboran más de 300 autores, como dice José María de Rus, probados y aprobados por el tiempo. Pues bien, esta línea de Biblias de estudio que no habíamos atacado nunca y que CLIE siempre se había mantenido un poco al margen de ello, porque siempre nos hemos dedicado a hacer material de estudio. Biblioteca de estudio, no Biblias de estudio. Lo ideal es que un pastor, una persona que se dedique al estudio bíblico, tenga su Biblia, luego Biblias de otras versiones abiertas para ver qué dicen las demás Biblias y cómo se interpreta, y un diccionario, un comentario exegético, uno lingüístico, para entender todo lo que necesita enfocar para hacer su estudio bíblico. Pero entendemos que no todo el mundo dispone de esos recursos. Entendemos que no todo el mundo tiene a mano de entrada del nacer una biblioteca de estas características, que hay que construirla y que eso es un esfuerzo, además de económico, es un esfuerzo de años. Entonces, tener una herramienta que nos abra esa puerta y que se sustente y se base en nuestro material, en el material de CLIE, no solamente, no es una traducción. O sea, esta Biblia no se ha traducido del inglés de alguien que haya hecho, sino que se ha hecho directamente
en CLIE y utilizando las herramientas de la editorial. Entonces, vemos que este tipo de producto puede ser de mucha bendición para aquellas personas que no tienen la suerte o la capacidad de tener una biblioteca o una biblioteca ambulante, ¿no? A veces hay gente que sí tiene biblioteca, pero tiene que irse. Ahora con el virus, no. Ahora con el coronavirus eso no pasa tanto. Pero hay gente que tiene que ir a determinado lugar y hacer un sermón allí y no tiene su biblioteca disponible. Esta es una manera de tener una pequeña herramienta con distintas patas para la mesa del estudio que nos ayudan a comprender mejor el texto y a poder armar un sermón en el lugar en el que estemos. O hacer un estudio, no hace falta que uno sea predicador. Y siguiendo esta línea, pues CLIE va a presentar varias novedades en Biblias a partir de este año. Pues el año que viene vamos a tener la Biblia de estudio del mensaje profético, una Biblia que va a ser todo sobre la profecía bíblica, explicando no una tendencia, todas las tendencias que hay, qué es la profecía, el profeta, todo sobre la profecía bíblica, todo un material de CLIE sobre profecía concentrado en la Biblia. Para el año siguiente, el 23, vamos a tener la Biblia de estudio de los padres de la Iglesia. Es decir, la Biblia comentada por los padres de la Iglesia, que son patrimonio nuestro. Lo que dijeron, con la Reina Valera, por supuesto, pero lo que dijeron los padres de la Iglesia sobre la Biblia. Para el año 23, esto era 22, 23, vamos a tener una Biblia de estudio de los usos y costumbres de Israel, una Biblia contextual para entender la Biblia en su contexto, en la cual va a colaborar mucho un autor que Alfred Eder Chaim, un autor antiguo, pero también un autor moderno que es Samuel Pagan, supongo que me sonará el nombre. Y en la de los padres de la Iglesia va a colaborar otro autor muy conocido que es Justo González, le sonará el nombre, que es un especialista. Siempre buscamos el mejor especialista para todo. Y entonces ya para el año 24, que coincide con el aniversario de CLIE, 100 años va a tener CLIE, vamos a tener, si Dios quiere, o Dios primero, como dicen ustedes, la Biblia de estudio del tesoro de David, es decir, la Biblia comentada a la luz de los salmos, con el texto bíblico y comentada a la luz de los salmos. Muy bien. No, bueno, justo L. González, yo me tuve que leer en la materia de historia de la Iglesia, el libro de la historia del cristianismo, que es de ustedes también. Muy bien, hermanos, pues miren, yo les quiero agradecer su tiempo. La verdad es que creo que ustedes tienen una plática muy enriquecedora. No da para un ratito, pero yo les propongo que cuando saquen otro nuevo material, tengamos un tiempo para que hablen específicamente de eso. Yo quiero, es una pregunta que le quiero hacer, cualquiera de los dos que la quiera, es la última pregunta que les quiero decir que me contesten, quien quiera contestarla. Pero miren, hay una tendencia muy grande en que los pastores dicen que nada más leamos o nos enfoquemos en la Biblia. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes qué le dirían a esas personas? Respetando, obviamente, su manera de pensar, su manera de, ¿no? Que no tienen tanta apertura a poder leer otros materiales, ¿no? Es una buena pregunta, hermano, porque yo me enfrento mucho con esa pregunta cuando estamos en ferias y vamos a difundir la literatura, y hay gente que nos dice, no, aquí está todo en la Biblia. Aquí está la Biblia y no hay. Entonces, yo creo, usted lo ha dicho en toda la entrevista, ha dicho varias cosas, pero me gustaría como que lo pudiéramos cerrar y los estimulara de esta manera a querer encontrar y a buscar, ¿sí?, libros que les ayuden. Mire, yo respeto la opinión de estos pastores, pero les puedo decir que el apóstol Pablo, no pensaba así como ellos. El apóstol Pablo leía las escrituras, la Torá, que era en aquel tiempo, y leía todos los demás libros que necesitaba, y cuando estaba en la cárcel decía, traedme los libros y los pergaminos, traedme porque necesito mi biblioteca para poder trabajar.
El apóstol Pablo leía, y esto lo vemos claramente porque citaba, por ejemplo, y no veía solamente la Torá, leía incluso a los filósofos griegos para poder rebatirlos. Fíjese que en el discurso de Atenas que antes yo le citaba, Pablo cita a los filósofos griegos. Si los cita es que se los había leído, porque si no, no los hubiera citado. Entonces yo digo una cosa, yo entiendo que a cada uno el Espíritu Santo le da lo que el Espíritu le quiere revelar a él. Pero él no es único. A lo largo de toda la historia de la Iglesia que usted ha estudiado, el Espíritu ha revelado a cada uno lo que al Espíritu le ha parecido bien revelar. Si podemos juntar la suma de lo que el Espíritu ha revelado a mí y a otros, no tendré más riqueza que si me quedo exclusivamente con lo que me ha revelado a mí. Yo creo que esta es la frase. Mi padre me decía, el que lee, aprende. Y tenemos una riqueza tremenda. Si hombres como Spurgeon, si hombres como mi padre tuvieron bibliotecas de 12.000 volúmenes y leían Spurgeon 6 libros a la semana, leía Spurgeon, no era porque sí. Era porque seguían el ejemplo del apóstol Pablo. Hay que leer para aprender. La palabra interpretada a la luz del Espíritu y a la luz de lo que el Espíritu ha revelado a los demás. Excelente. Muy bien, hermano. No, qué buena respuesta nos dio. Muy bien, pues agradecerles su tiempo. Queridos amigos de Recursos Cristianos para Todos, el próximo novedad que tenga Grupo CLIE la vamos a tener aquí para que ustedes puedan conocerla. Se dieron cuenta que hay material extenso. Al final del video van a poder ver la página de Editorial CLIE, van a poder ver dónde poder tenerlo. ¿Sí? Muy amables. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Pues esta fue esta charla tan amena, no le puedo llamar entrevista porque la verdad fue una charla muy amena con los hermanos Eliseo Vila y Ana Romero de Editorial CLIE. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de Recursos Cristianos para Todos. Invita a todo aquel que quiera conocer más acerca de libros cristianos, de recursos cristianos para tu edificación. Nos veremos pronto en un video más de Recursos Cristianos para Todos.